YouTubeko bideoak artelan gisa sailkatuta. Horixe proposatu dute Googleek eta Guggenheim Museoak antolatu duten erakusketan. Hauek dira YouTube Playren irabazleak. Sormen handia, aurrekontu txikia eta zorte apur bat. Hori guztia behar zen Guggenheimek eta YouTubek antolatutako lehiaketan 25 finalisten artean geratzeko. Bilboko museoan egin zuten ekitaldian, bideoarte erakusketa zabala zegoen ikusgai. Ohikoa ez bada ere, artelanen jatorria YouTube bera zen. 91 herrialdetan egindako 23.000 bideo baino gehiago lehiatu ziren sariketan. Bistan da, deialdiak interes handia piztu duela mundu osoan. YouTube Play es la primer bienal de vídeo creativo que la ha organizado el Museo Guggenheim de Nueva York en colaboración con la principal plataforma de vídeo internacional que es YouTube. Entonces, bueno, se trata de la primera apuesta con el objetivo de encontrar a los mejores talentos en la creación audiovisual online. Ayer en Nueva York, en el Museo Guggenheim de Nueva York, se fallaban estos 25 vídeos ganadores. Y hoy aquí hemos querido hacernos eco de este gran evento y sobre todo de esta Bienal de Vídeo Creativo en la que también participamos o animamos a participar con este evento que también organizamos con Google España. Ekitaldian egon zirenen artean, marketing arloko jende asko aurkitu genuen, internetekoa baino gehiago. Horrenbesteko sormena amu handia da inspirazioa behar dutenentzat. Publizitate sortzaileek askotan bilatzen aldute inspirazioa interneten? Merece una palabra en inglés, ¿no? Que sería tener mucho morring o algo así, porque hay demasiada. Digamos que el ritual de casi cualquier creativo hoy en día es, cuando tienes un trabajo encima de la mesa, lo primero que hacen en vez de ponerse a pensar es ponerse a rastrear en YouTube, a buscar una cosa visualmente chula, que ya esté hecha, que se pueda vender fácilmente, y tratar de imitarla. Entonces eso es un poco terrible, sobre todo si te dedicas a la creatividad, ¿no? Zein eratan egiten du lan sortzaile batek internetetik jasotzen duen hainbesteko informazioarekin? Es muy interesante entrar en YouTube o en cualquier otro sitio de vídeos y ponerte a ver los 10 más visitados del año o de la historia o de la semana. Aprendes un montón sobre lo que la gente espera ver, ¿no? O el humor que le gusta, o las ideas que suelen funcionar. El problema es cuando eso se convierte en la única forma que tú tienes para empezar a pensar, ¿no? Porque acabas perdiendo intuición. iJam kanpaina originala eta gero, balduzue Gabonetako opari berriren bat? Me imagino que el presupuesto será un poco más reducido que para el iJam, que se hicieron como 2000 jamones y fue muy divertido. Lo que es seguro es que va a ser raro y diferente, ¿no? Porque nos gusta hacer ese tipo de cosas y ya veremos si digamos, el dinero está a la altura de la idea que se nos ocurra.
YouTubek eskaintzen duen zerbait, hain zuzen ere, sormena koste baxuan ikustea da. Honek dirua aurrezten die agentzia eta enpresa iragarlei. Está ahorrando bastante dinero. De hecho, hay un pequeño problema, los creativos nos quejamos mucho de que casi todos los clientes nos piden, por favor, quiero que me hagas un vídeo viral. Y ellos asocian inmediatamente viral a de bajo coste, a que me cueste 1000 euros. Y viral no tiene por qué ser siempre bajo coste. Es verdad que hay vídeos virales buenísimos que han costado 2 duros, que se ha hecho un tipo en su casa con su cámara, pero de repente los anuncios de Nike son súper virales. Y los anuncios de Nike, por ejemplo, cuestan una millonada. Tienes a 40 futbolistas famosos y son súper virales. Entonces, claro, ahí hay un problema que a nosotros nos fastidia un poco, ¿no? Que siempre que nos piden algo viral es, y no tengo dinero, por supuesto, porque viral es sinónimo de no tengo un duro. Hazme algo muy original, muy raro, que llegue a la gente, pero con 500 euros. Ekitaldian, zinemaren etorkizunaz eta ikusentzunezko formatuetaz hitz egin zuten. Alex de la Iglesiak hartu zuen horren ardura, eta ohikoa duen umore zirikatzaileaz argi utzi zuen ezagutzen dugun zinema desagertzear dagoela. Zure ikuspuntutik, nola eragiten diote interneteko bideoen ekoizpenek zinemaren industriari? En primer lugar te tendré que decir que me considero un minusválido tecnológico. O sea, tengo un problema de minusvalía, no sé manejar los aparatos y mi torpeza llega a límites increíbles. Eso me hace sentirme inferior y sobre todo me hace sentirme desubicado y angustiado. Y luego de pronto descubres encima que la industria está cambiando, que los cines están desapareciendo, están siendo absorbidos por diferentes formatos y diferentes ventanas de exhibición de las películas, hasta tal punto que la misma concepción de la película desaparece. Ya no hay, el formato de 1 hora y media ha desaparecido, no tiene sentido. Después de YouTube, después de Google, después de cualquier tipo de imagen lanzada a Internet, se exige un proyecto, se exige un formato de 3-4 minutos, no más. Porque el cine de 1 hora y media de sentarse y ver con tu pareja, eso desgraciadamente forma parte del pasado. Y yo soy así. O sea, yo soy un fósil, yo soy un dinosaurio. Entonces os diré, el cine, que para mí es algo que se proyecta, que dura 1 hora y media y que se exhibe en salas, fundamental, eso va a desaparecer. Esperemos que tarde mucho, esperemos que haya alternativas y que los nuevos formatos de duración y de interés sean lo suficientemente íntegros y honestos como para no hacernos recordar con nostalgia la gran época dorada del cine. Zer egin dezakegu honen aurrean? Llorar, dejarnos llorar y decir, oh Dios mío, el cine que yo vivía cuando yo era pequeño, iba al consulado, eso se ha acabado. Pues sí, vamos a espabilar, hay una reconversión industrial, hay maneras de hacerlo bien, creo que hay maneras de integrar a la industria y de transformarla para que se adapte a estas nuevas circunstancias y tenemos que estar espabiladitos. Aquí tienes la oportunidad de pronto descubrir 25 vídeos maravillosos en YouTube de corta duración, deliciosos, con una postproducción a la que yo nunca podría llegar porque no tengo ni la capacidad ni el tiempo y sin embargo de un alcance internacional asombroso. Pero 3 minutos. En esos 3 minutos son capaces de desarrollar una historia, probablemente sí. Entonces lo que hay que hacer es tener la inteligencia de saber adaptarte. Yo francamente deseo que el formato del largometraje permanezca. Igual cambia, por ejemplo las series de televisión han provocado un cambio de formato. Hay cosas muy largas y cosas muy pequeñas. Hay que espabilar, precisamente los que estamos en el medio somos las ballenas que vamos a desaparecer. YouTubeen bideoak esekitzen ikusten alduzu zure burua? Es muy posible. De hecho, probablemente sea mi futuro. Yo ancianito, haciendo vídeos en YouTube, ¡dejadme!